La integración de Steam en Xbox suena como la octava maravilla, ¿cierto? La posibilidad de disfrutar nuestro enorme backlog de otra forma resulta al menos interesante. La realidad es que dicho movimiento está lejos de ser la gran revolución que muchos piensan, al menos por ahora. El ecosistema de Xbox será más abierto que nunca en la próxima generación. Con esta estrategia, Microsoft busca consolidar una plataforma integral que atraiga a los jugadores sin importar si juegan en PC o consolas. Para ofrecer una experiencia unificada de gaming, la presencia de Steam y otras tiendas en Xbox es importante, pero siendo realistas, su potencial actual es poco, aunque podría sorprendernos. Steam llegó a Xbox, pero no como imaginas. Hace unos días Xbox lanzó una interesante actualización para su programa Insiders. Gracias a una nueva función, en la aplicación de la marca podemos ver casi toda nuestra librería de juegos para PC. En un mismo lugar tenemos acceso a los juegos que hemos adquirido en la Microsoft Store, los de Xbox Game Pass y los que pertenecen a Play Anywhere. Lo que a muchos les voló la cabeza es que también muestra los títulos de nuestras librerías de Steam, Epic Games Store y otras tiendas que no tienen una relación directa con Xbox. ¿Por qué rayos Microsoft hizo esto? Como comentamos, el gigante tecnológico quiere abarcarlo todo para llamar la atención del mayor número de jugadores. Para eso, necesita un ecosistema que cumpla con las necesidades de todo tipo de usuarios. Y qué mejor forma de hacerlo que reuniendo sus juegos favoritos en una aplicación y ofreciendo una experiencia de gaming simplificada. En este sentido, la llegada de Steam a Xbox no es una revolución ni un movimiento disruptivo. La integración es un intento por atraer a más jugadores de PC al ecosistema, los servicios y las aplicaciones de Xbox. A la vez, es un paso necesario para que Windows 11 y su oferta de gaming mejoren ante la llegada de nuevos dispositivos como los ROG Xbox Ally. En un reciente video sobre los dispositivos portátiles de Asus, comentamos que Windows 11 y su experiencia de gaming está muy lejos de alcanzar lo que Valve ha logrado con SteamOS. Por ello, la unificación es un paso importante para mejorar su ecosistema rumbo a la próxima generación de Xbox. Un anuncio sencillo que generó confusión. El anuncio confundió y generó falsas expectativas entre muchos jugadores, sobre todo entre quienes disfrutan el ecosistema de Xbox en una consola. Se empezó a hablar de una colaboración entre Microsoft y Valve para conquistar la industria. También se habló sobre la posibilidad de correr juegos de Steam en Xbox Series XS y sobre cómo la próxima consola de Microsoft ejecutará prácticamente cualquier juego. En realidad, las cosas son mucho más sencillas de lo que parecen. Imagina que la aplicación de Xbox para PC es ahora como un centro comercial. En lugar de venderte juegos directamente, te muestra los escaparates de distintas tiendas, como Steam, Epic Games Store y GOG. Si ves un juego que te interesa, no lo compras ni lo juegas ahí mismo, sino que la app te redirige a la plataforma original donde realmente ocurre la transacción. Por otro lado, la app de Xbox no ejecuta los juegos de otras plataformas, solo organiza tus bibliotecas y te ayuda a acceder a ellas más fácilmente. En este sentido, funciona como una pasarela como GOG, Galaxy o Play Night, que son hubs o lanzadores unificados. Así de simple. Para muchos fue una sorpresa ver que los juegos de PlayStation para PC ahora pueden abrirse desde la app de Xbox. En realidad, la aplicación actúa como un acceso directo que lanza Steam. A partir de ahí, los juegos se abren directamente en la plataforma de Valve. Esta novedad ni siquiera implica la existencia de un acuerdo secreto entre Xbox y Valve, pues todo se reduce al uso de APIs o interfaces de programación que permiten mostrar e interactuar con el contenido de otras plataformas sin necesidad de alianzas formales. En cuanto a jugar títulos de Steam en Xbox Series XS, olvídalo. Esto está pensado para PC y próximos dispositivos como el ROG Xbox Ally. Tal vez sea posible en el futuro, pero probablemente ocurra hasta que llegue la consola de próxima generación de Microsoft, que combinará lo mejor de Windows y Xbox, según rumores. Un paso importante con poco impacto.
Como mencionamos, Microsoft busca construir la plataforma y experiencia definitiva para los jugadores. La integración de Steam y otras tiendas en la app de Xbox representa un primer paso hacia ese anillo único, que servirá para reunir y controlar todo el ecosistema del gaming. Esto es de suma importancia para el gigante tecnológico, que mide el éxito de su división de juegos a partir de sus usuarios activos mensuales. Los números son vitales para su estrategia, principalmente si hablamos del crecimiento de sus servicios de suscripción. La idea de poder acceder a nuestros juegos y a PC Game Pass desde un mismo lugar es atractiva, pero seamos sinceros, los jugadores de PC difícilmente abandonaremos Steam a favor de la app de Xbox y la terrible Microsoft Store. La plataforma de Valve se ha consolidado como la mejor de la industria y es difícil que alguien le quite el trono. Más que una simple tienda, es toda una plataforma donde millones de jugadores se divierten e interactúan todos los días. Su interfaz, funcionamiento, personalización e increíbles ofertas, todo hace que abramos nuestras carteras con gusto y le demos nuestro dinero a Gabe Newell. En un delirio de grandeza, Epic Games diseñó un plan para competir contra Steam, pero claramente su estrategia no ha funcionado como esperaba. Ni siquiera regalando decenas de juegos indies e importantes AAA ha logrado que los jugadores de PC abandonen Steam y hagan de la Epic Games Store su nueva plataforma favorita. Desde otra perspectiva, el movimiento de Microsoft tiene muy poco impacto en la actualidad. Su experiencia unificada tiene muchos elementos por mejorar y por ahora se siente más como una puerta que estorba que como una ventana para acceder a contenido externo. En este momento, la experiencia es sumamente sencilla y se siente deficiente si la comparamos con otras plataformas. Por otro lado, Xbox lleva las de perder si se le compara con Steam y su modo Big Picture, que ha evolucionado de forma impresionante. La realidad es que muchos jugadores de PC preferiríamos acceder a servicios como PC Game Pass y a nuestros juegos de la Microsoft Store directamente desde Steam y no al revés. Esto pone en evidencia lo urgente que es para Microsoft mejorar la aplicación de Xbox para PC y su tienda de juegos para igualar los estándares de Steam. Solo de esta forma podría convencer a los jugadores de usar su app para acceder al contenido del resto de las plataformas. De lo contrario, la app de Xbox corre el riesgo de convertirse en un intermediario innecesario que entorpece la vida en lugar de facilitarla. Si Microsoft realmente quiere posicionarse como el centro de la experiencia de los jugadores de PC, necesita ofrecer valor verdadero. Es un hecho que la mayoría de nosotros seguiremos recurriendo a las plataformas que ya hacen bien ese trabajo y ocasionalmente abriremos la app de Xbox solo para disfrutar PC Game Pass. ¿Una novedad con potencial? Claramente, la integración es solo el inicio de un largo camino para Microsoft. La primera gran prueba de fuego para esta novedad será el estreno de los ROG Xbox Ally, que incluirán la biblioteca unificada y la capa de personalización de Xbox en su interfaz. Si los rumores son ciertos, el verdadero potencial de estos cambios lo veremos hasta el Xbox de próxima generación, que se espera para 2027. El sistema sería una especie de Steam Machine para acceder a nuestro contenido de Xbox y PC desde la comodidad de nuestra sala. El hardware ofrecería una experiencia híbrida entre lo mejor de las consolas y las computadoras, lo cual resulta bastante llamativo y le da mucho más sentido a una biblioteca unificada. Sin embargo, ese futuro todavía está a unos años de distancia y además está puesto en duda por todo lo que ha ocurrido recientemente en Xbox. ¿Qué opinas de la estrategia de Xbox para conquistar a más jugadores de PC? Cuéntanos en los comentarios.